Salúdelo. Bueno que esté en la casa de Dios. Qué bueno que esté en la casa. Qué bueno. Hoy el cielo está abriendo la ventana. Mucho tiempo estuve guardada como flecha escondida en su mano, mientras otros brillaban afuera. Yo aprendí a confiar en sus planes. Pensé que era invisibilidad, que nadie me iba a notar, pero en lo secreto el Padre lo estaba empezando a afinar. No era olvido de la formación, no era rechazo, era protección. En el silencio Él me hablaba, tu día va a llegar, porque flecha no se exhibe antes de ser lanzada, flecha no se presume, se prepara en la aljaba, se levanta y tú también estás guardado. Hoy te saco del anonimato, dice el Espíritu Santo, me está haciendo soplar el viento. No eres sombra, no eres atraso, eres mi diseño perfecto, guardado en mi aljaba, protegido en mi mano, listo para adorar. Hoy te saco del anonimato, tu tiempo comenzó. Escucha bien, hay gente que se desespera porque no es vista, pero lo que Dios protege no se expone antes de tiempo. La aljaba no es prisión, es cobertura. La aljaba no es olvido, es estrategia divina. Declaro ahora, toda etiqueta de insignificante se rompe. Toda voz que dijo, nadie te conoce, queda anulada. Porque cuando el arquero decide lanzar, no hay fuerza que detenga la flecha. La basura que anda hoy. Yo lloré en cuartos cerrados, ensayé promesas en soledad, mientras el mundo corría rápido. Yo aprendí a esperar. Él estaba enderezando mi carácter,
Devuelve el ruido, te escondí el error. Aleluya. Y aparté el aplauso vacío. El Señor es bueno. Mira a la persona que está por la diga, el Señor es bueno. Para siempre es misericordia. Su presencia está en medio nuestro. Y Él es poderoso en medio nuestro para obrar, para manifestarse. Doy gracias al Espíritu de Dios que nos tiene aquí en esta mañana para bendecir nuestra vida. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, soy una flecha en la mano del Señor. ¿Se lo digo ya? Repítaselo para confirmación. Dígale, soy una flecha en la mano del Señor. Gloria a Dios. Yo vine hoy con el propósito de compartir una palabra, la cual creo que será de edificación, porque el Espíritu Santo, cuando toma algo y lo trae con un propósito de edificar. El tema de esta palabra es el siguiente: la supereminente grandeza de su poder. Dígale a la persona que está a su lado, la supereminente grandeza de su poder. Algo significa como unas posiciones de poderes encontrados diferentes. Es algo súper. Mayormente el padre de ustedes vio a Superman alguna vez en su vida. Cuando usted habla de Superman, de Batman, de alguno de los héroes, usted está viendo gente súper que se inventaron con el propósito de crear una ficción. Pero la Biblia habla de un súper. La Biblia habla de un súper que es poderoso, indestructible. Y yo le voy a hablar hoy con el propósito de ministrarle 4 vertientes, los poderes que se encuentran en la palabra de Dios, los cuales son 4, en 4 dimensiones y en 4 posiciones. La Biblia habla de 4 poderes, lo cual hoy vamos nosotros a escuchar y a refrescar nuestra memoria en este día. Efesios 1:19. En Efesios 1:19, a mí me sorprendió ayer de que me dieran temprano la cita bíblica. Gloria a Dios. Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Efesios 1:19, la palabra de Dios versa de la siguiente manera, y lo repito: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza? En este texto, el cual estamos dando lectura, encontramos nosotros 4 poderes que Dios tiene para manifestar y con los cuales el Señor se ha manifestado a favor de los santos. Dentro de este orden debemos entender que el apóstol Pablo estaba en Tarso cuando le compartió a la iglesia de Éfeso dicho texto, o mejor dicho, el mensaje correspondiente para que esta iglesia entendiera la magnitud, la grandeza, la profundidad de la fe que ellos estaban teniendo en un Dios que habían recibido, que habían confesado y habían puesto en práctica, creyendo de que Él había resucitado. Y el apóstol Pablo, para explicarle, escúcheme bien, a la iglesia de Éfeso, una de las iglesias que tenía la mayor revelación de todo el Nuevo Testamento, la iglesia que tenía la mayor revelación del Cristo resucitado, de las cosas espirituales, divinas. Usted puede leer cualquier libro de la Biblia y no se compara con el libro de Efesios. Porque en el libro de Efesios se encuentra todo el contenido nuevotestamentario de una obra que es sobre toda obra, y de una persona que es sobre toda persona, y de un hombre que es sobre todo hombre. Dentro de la plenitud, de la magnitud de su grandeza y el despliegue de su poder, en el libro de Efesios se encuentra esto que yo le estoy diciendo. Aleluya. ¿Y cuál es la supereminente
donde el humanismo, donde la condición del ser humano dentro de su filosofía de entendimiento propio estaba en un clímax, estaba en máximo, donde se valoraba, se reconocía y aún hasta se le prestaba una pleitesía tan especial porque entendían que era una mente brillante, pero desafortunadamente sin la presencia y el señorío de Jesucristo. Y terminé mi conclusión dentro de mi exposición diciéndole, si ellos hubiesen existido después de Cristo, todo ello hubiesen sido cristianos. ¿Por qué digo esto? Porque se ha enseñado por mucho tiempo, aún dentro de la iglesia, que tenemos que ser fuertes, que tenemos que lograrlo, que tenemos que enfocarnos, que tenemos nosotros mismos dentro de la capacidad de seres humanos poder nosotros pararnos para poder lograr una cosa. Te tengo una mala noticia. El propósito de Dios por la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no fue ese. El propósito de Dios por la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo era nosotros rendirnos a sus pies, entregarle toda nuestra carga, nuestro pecado y nuestras debilidades para poder vivir no por nuestra propia fuerza, sino por el poder de Dios. Amén. No en nuestra mentalidad propia, sino en la mentalidad renovada de un nuevo nacimiento que por el Espíritu Dios forma y establece en cada uno de nuestros miembros, de nuestra psique, de nuestro cerebro, frontal derecho, frontal izquierdo y de todo nuestro ser. Dios desea que la revelación de su conocimiento sea el norte primario de nuestra vida, para que traigamos siempre en nuestro espíritu y como paso que somos en nuestro hombre interior una palabra divina y no una palabra humana. Aleluya. En Hechos 1:8 encontramos nosotros la primera expansión y manifestación dada a los discípulos del poder de Dios, el cual este poder es uno de los cuatro y se determina bíblicamente, teológicamente, que esto fue un poder que se manifestado llamado Dunami. Diga conmigo, Dunami. Este poder llamado Dunami es un poder milagroso. Dunami significa poder sobrenatural a capacidad divina para hacer milagros. Es un poder, diga conmigo, poder sobrenatural. Cuando habla la palabra de sobrenatural, está haciendo una referencia que no es algo natural, no es algo que procede del hombre, no es algo de capacidad humana, no es algo de intelecto humano, no es nada propio de un ser creado por un Dios supremo, sino que es algo que está sobre esas condiciones, las cuales mencionó hace un momento, está sobre. ¿Por qué? Porque procede de lo alto, del Padre de las luces. No es nada creado por nosotros. Si Dios derrama su Dunami, que es la palabra en griego para referirse a poder sobrenatural, las cosas aquí suceden espontáneamente. Las cosas espirituales usted no puede crearlas por usted mismo. Es Dios quien las crea a través de usted por el Espíritu Santo. Jesucristo nos enseñó, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Las cosas espirituales no se empujan, las cosas espirituales fluyen. Aleluya. Cuando yo veo muchos predicadores tratando de hacer milagros y parte, y una gente no se da rueda cayendo, y va agarrándolo, miren que está caminando, eso es cosas humanas. Cuando es el poder de Dios, la Biblia dice que cuando Jesucristo sanaba a alguien, el cielo veía, el cojo corría y la obra de Dios inmediatamente hecha. Necesitamos ver ese poder en este tiempo, actuando en la vida de la iglesia. Por eso es que yo abogo siempre de que lo espiritual pueda morar en medio nuestro. Porque lo que va a edificar tu vida no es que yo predique, no es que el coro cante, no es que nadie ore, es que Dios descienda.
poder. Es el poder número uno que sana, el poder que transforma vida, el poder que hace milagros y el poder que cambia los corazones. Entonces, muchos de nosotros estamos luchando cada día con nuestra carne. Estamos luchando con debilidades. Estamos luchando para muchas cosas que en este mundo enfrentamos. Estamos luchando para progresar. Estamos luchando para estudiar. Estamos luchando para ser mejor persona. Estamos luchando para hacer muchas cosas que dentro del orden correspondiente no son malas, son buenas. Pero hoy el Señor te dice lo siguiente: no luches, solamente recibe. Porque lo que nos va a hacer a nosotros ser lo que esperamos que Cristo sea en nosotros es el poder de Dios, no es nuestra propia condición. Aleluya. El cristianismo se basa en Dios en nosotros. Por eso dice Cristo en nosotros. Es Cristo, eso es el cristianismo. El cristianismo en toda su vertiente, absolutamente en toda su vertiente, en todas las filosofías que el hombre quiere emplear y ha empleado y ha creado, se basa en una sola naturaleza, en la naturaleza divina de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, ese es el evangelio del reino, ese es el evangelio que Cristo vino a enseñar, ese es el evangelio que Cristo y el apóstol Pablo le predicó a su iglesia. Cristo en nosotros. Por eso es que muchas personas durante la historia han hecho muchos bienes. Ahí podemos hablar nosotros de Mahatma Gandhi, de María Teresa de Calcuta y de mucho más. Pero si Cristo, ¿por qué muchas personas adoran a los santos? Porque esas personas existieron, fueron personas buenas, personas bondadosas, personas que en sí mismos hicieron cosas favorables en el entorno que les rodeaba. Pero déjame decirte algo: ¿por qué la persona lo adora? Porque lo miran a ellos, lo aprecian a ellos, lo valoran a ellos, lo adoran a ellos, lo reconocen a ellos. Pero cuando usted lee la Biblia, hubo alguien que dijo, un profeta que vino a preparar el camino del Señor, llamado Juan el Bautista: es necesario que yo mengue, pero que Él crezca. Cristo en nosotros, cuando su naturaleza es puesta y manifestada delante de todo lo que hacemos, no te van a reconocer a ti, lo van a reconocer a Él. El propósito del Padre no es mostrarnos a ninguno de nosotros. El propósito de Dios es mostrar a Cristo en nosotros. Diga conmigo: en nosotros y a través de nosotros. Dar un aplauso al Rey de Reyes. Y esto solamente se logra recibiendo este dunamis, que es el poder de Dios derramado en Hechos de los Apóstoles. Cuando usted lee la Biblia y lee y estudia la iglesia primitiva, usted se va a dar cuenta que muchas de estas personas eran gente de burgo, no eran personas de letras. Luego más adelante tomó a alguno, como el apóstol Pablo, que es el más conocido, Lucas, que era un doctor, que mire, Lucas nunca conoció a Jesús. El apóstol Pablo nunca conoció a Jesús. ¿Usted sabía eso? Sépalo. Pero gracias sea dado a Dios que le conocieron, porque lo conocieron por el Espíritu. Incluso en una ocasión el apóstol Pablo reprendió a los que tenían nombre, de la iglesia de Jerusalén, y le dijo lo siguiente: si ustedes conocieron a Cristo según la carne, ya Él no está así. ¿Sabe por qué? Porque ya Él resucitó y está en el Espíritu. Aleluya. Por eso siempre yo digo que lo espiritual y la naturaleza divina sobrepasan lo natural. Lo voy a repetir de nuevo: lo espiritual y lo divino sobrepasa lo natural. Por eso comencé diciendo que si Platón, Sócrates y los filósofos de su tiempo hubiesen estado y conocido a Cristo, se hubiese convertido en Cristo. Dentro de este poder encontramos nosotros, díganle a las personas que tenemos un segundo poder. En Colosenses 1:29, por favor. Colosenses 1:29. Encontramos nosotros en griego el significado de epergía, que
que significa el poder que actúa. Hay un poder que actúa. Hay un poder que se recibe, que cambia, transforma, como el que leímos en Hechos 1:8. Pero hay un poder que actúa, y lo vemos nosotros en Colosenses 1:29, que dice la palabra de la siguiente manera: por lo cual también trabajo, luchando según la potencia. Diga conmigo, potencia. Esto es poder. La potencia, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Diga conmigo, potencia de Él, que actúa. En otra palabra, el apóstol Pablo está diciendo: yo simplemente soy un hombre rendido. Yo simplemente soy un hombre al humo. Pero o un vaso de barro. Pero hay un poder que he recibido, el cual actúa a través de mí. Lo que hablaba hace un momento, Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. No es tu fuerza, no es tu capacidad, no es tu mentalidad, no es el cristianismo, no es positivismo. No es idea, es revelación, es visión, es divino, es Dios en nosotros. La iglesia tiene que entender que es Dios en nosotros. Todo el que está aquí tiene que recibir ese poder. Todo el que está aquí tiene que recibir ese poder. Y mantenerlo, y abrazarlo, y atesorarlo. Y como un vaso que está lleno de aceite, como una redoma, mantener dentro de su hombre interior ese tsunami, ese poder espiritual, el cual nos lleva a nosotros verdaderamente a ser lo que Cristo quiere que nosotros seamos. Aleluya. Este poder de Dios no está dormido. Está obrando constantemente en la vida del creyente. Todos los días. Todos los días. Dijo Martín Lutero: cuando yo me iba a bautizar, pensaba que el viejo hombre iba a quedar sepultado. Pero parece que este renegado, cuando me bauticé, salió nadando. Y entendí de que cada día debo de crucificarlo. Aleluya. ¿Cuánto? Amén. Necesitamos nosotros entender de que nuestra vida, para poder ser lo que Cristo quiere que seamos, tiene que estar dependiente de Él. El trabajo de nosotros se basa en creer y en rendirnos. El trabajo de Él se basa en lo que dice Colosenses. ¿Qué dice Colosenses? Por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es la potencia de Él que debe de actuar en nosotros. Tú puedes ser cristiano, tú puedes ser alguien que venga a la iglesia porque te tiene una buena crianza, porque tiene un apellido, porque tiene un nombre, porque hay un estatus, porque hay una posición. Por eso en sí no va a declarar fielmente la bondad de la gloria, del poder, de lo sobrenatural, de lo que reposa, que brilla, que resplandece y que hace que muchos te sigan si tú no te rindes y obtienes dicho poder en tu vida. Diga conmigo, ¡ay! El evangelio no fue predicado ni tampoco quiso centrarse en habilidades humanas. Cuando Dios trajo su evangelio, no lo trajo para que habilidades humanas pudieran cargarlo y exhibirlo. Cuando Dios trajo su evangelio, lo trajo para que la debilidad humana sea descubierta y comience a vivir por el poder de Dios. Aleluya. En este segundo orden de lo que es el poder, conforme a Colosenses, ese poder que actúa y actúa de manera poderosa. Este poder no está dormido, está obrando constantemente en la vida del creyente. Cada día en tu vida, tú subsistes por ese poder. Tal vez no lo veas manifiesto, tal vez no lo veas
condición. Pero si hoy tú te levantaste y estás aquí, fue porque ese poder te levantó, te trajo y tú estás aquí alabando su nombre. Tú no eres cristiano porque tú dices yo soy cristiano. Nadie es cristiano porque se levantó un día, hoy yo voy a ser cristiano. No, no. Tú vas a ser cristiano y eres cristiano. ¿Sabes por qué? Porque Dios tuvo misericordia, le permitió que su Hijo resplandeciera en ti y tú te entregaras a Él confesándolo como Señor y Salvador de tu vida. Porque nadie en este camino es fuerte por su propia. Dígalo conmigo, fuerza. El tercer poder que encontramos es Crocos. En este poder se encuentra en la escritura de primera de Pedro 5. Pedro 5:11. Este es el poder soberano del cual la Biblia habla. Crocos se refiere a dominio, poder soberano que gobierna. Este es el poder que gobierna, que domina, que controla. Él es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Primera de Epístola 5, Pedro 5:11 dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el poder. Él es el que tiene el Crocos, el poder que domina, que controla, que gobierna, que tiene el control y el dominio de todas las cosas. Sobre los fenómenos, sobre la tierra, el viento, el mar, todo lo que existe. Él tiene el dominio y el control porque Él es el Dios de poder y el Dios sobrenatural. Esto indica que Dios tiene autoridad absolutamente sobre todo. Él tiene su gobierno. Él tiene los poderes espirituales. La historia habla de ese Dios sobrenatural que ha intervenido en todas las cosas que ha existido. Y sobre todas las cosas es el poder de todo el universo. Si usted le pregunta a los científicos, ¿quién sostiene la Tierra? ¿Quién sostiene los cielos? Los cielos de los cielos. Porque no hay un cielo, hay varios cielos. ¿Quién nos da el aliento, este aire que respiramos? ¿Quién sostiene el tesoro que cada día nos da? ¿Quién tiene el control del día? ¿Quién tiene el control de la noche? ¿Sabe? Digo todo esto para que usted entienda la magnitud, para que tú sepas y entiendas cuál es la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo y está dispuesta para actuar en cada uno de nosotros. Y entienda quién es tu Dios que te llamó.
Dios le dio el poder para mantener la fe. Así como te lo ha dado a ti, que en cualquier circunstancia de tu vida que haya pasado, aún estando en el polvo, sabes que tu Redentor vive y aún del polvo te levantará. Con la fe intacta, plena, segura, que tu hombre interior abraza. Aleluya. Este es el poder que Dios te da. Mira a la persona que está a tu lado y dile, este es el poder que Dios te ha dado. Aleluya. Esta fuerza Dios nos la da a nosotros los creyentes por la fe. Ahora, ¿qué es la supereminente grandeza? La supereminente grandeza de su poder, del poder de Dios. Número uno, hace milagro, que es dunamis. Actúa constantemente, que es la energía que Dios nos ha dado interior para funcionar en medio nuestro. Es el gobierno sobre todas, el gobierno sobre todas. Este es el Cristo, el número 3 y el número 4, que de los poderes que Dios le ha dado a su iglesia es fortaleza al creyente Jesús, con la fe interior que ha puesto para mantenerse bajo dicha naturaleza firme. Y si ha caído, puede levantarte, porque aquel que viva tu vida tiene poder de nuevo para ponerte de pie. ¿Cuántos están aquí? Amén. Estos 4 poderes fueron los que obraron en Cristo. Estos 4 poderes fueron los que obraron en Cristo. Y la Biblia señala y dice que de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Es decir, que en tu vida ese poder a ti que ha sido, cuando levantas tu mano y diga, lo recibo. Sí. Aleluya. El mensaje más poderoso, Señor me amó una vez, Dios, el mensaje más poderoso fue predicar del pecado. Es el mensaje más sencillo. Pregúntame por qué. ¿Por qué, pastor? Porque ahí hemos estado todos. El mensaje más poderoso no es predicar el pecado. El mensaje más poderoso fue el que predicó Cristo, que descendió del cielo y bajando a lo más bajo, llevó cautiva la cautividad y luego ascendió. Entonces el mensaje más alto no es el bajar, el mensaje más alto es el de subir. ¿Por qué? Porque si tú estás aquí y yo estoy aquí, nos vamos a abrazar uno con otro. Pero si tú estás aquí y yo estoy aquí, yo te voy a levantar para que suba. Eso fue lo que el Rey de Reyes hizo con nosotros. Nos sacó del pecado, de la naturaleza caída, para subir por la dirección de la posición adquirida, la cual es darse cuenta. Entonces, pastor, explíqueme. Se lo voy a decir en dominicano y se lo voy a decir como mocano, como guanabano. El mensaje es el siguiente: seamos espirituales, descubramos lo sobrenatural, y en cualquier circunstancia de nuestra vida, nosotros, en vez de abrazarnos abajo, vamos a enseñar a los demás a subir para arriba. Dame un aplauso a él. Conforme a Efesios 1:19, esta supereminente grandeza, en griego es upelmaion. El significado de la misma es algo que sobrepasa todo, excelentemente grande, que va más allá de los límites y superior a cualquier medida. Eso es lo que significa supereminente. Hello. Escuchen. Lo voy a repetir de nuevo para confirmación. La palabra en hebreo, en griego, upelmaion, significa lo siguiente: algo que sobrepasa todo. Diga conmigo todo. Diga conmigo excesivamente. Oiga la palabra, no dice grande, no, dice excesivamente. Esta palabra excesiva, dentro de su implicación, tiene un término de admiración, como wow.
punto que las personas te mirarán y dirán, pero se me parece a fulano, pero como que no es él, porque ha cambiado en todo, en su físico, aún en su vida personal, aún en su carácter, en su hablar, en su forma, en su estilo, aún en su finanza y en todo su parecer ha cambiado. ¿Saben por qué? Porque Dios te ha lanzado. Esto es excesivamente. Llamará su nombre admirable. Es admirable. Mira a la persona que está sola y dile, es admirable. Es decir, describe un poder que excede todo lo que el ser humano puede imaginar. Fin de mensaje. Todo lo que tú te puedas imaginar excede dentro de lo más grandioso que tú entiendas que sabes y que has descubierto y que se te ha aparecido y que se te ha imaginado. Es excesivamente más grande que eso. La palabra excesiva es algo ya como espabullante. Me acuerdo de una visión que Dios me dio cuando tenía 16 años. Fue algo espabullante que yo vi, que caía del cielo. Y era tan excesivo que yo veía, que yo dije, ya Señor, no me da más. Todavía no se ha cumplido, pero la estoy esperando. Ponte de pie, por favor. La iglesia Ríos de Agua Viva. La iglesia Ríos de Agua Viva, que es esta iglesia, que eres tú la iglesia, somos nosotros. Dentro de la visión esencial de lo que ha recibido, esto es uno de sus fundamentos, el cual yo le he predicado. Como yo le dije a Santana y a Tomás, que fui por allá a visitarlo y compartimos, aprovechamos un momento, Tomás, venga pastor, siéntese, vamos a hablar un poco, que sea. Y nos sentamos. Una de las cosas que yo le decía a ellos, todavía Ríos de Agua Viva no ha visto. Y hemos visto algo nosotros. Desde el inicio hemos visto muchas cosas. Pero todavía Ríos de Agua Viva no ha visto la dimensión de su trabajo. Parece que yo no estoy hablando. Diga, amén. Diga, esto va a decir gloria a Dios. Escuche. Yo vi a un hombre, dentro de las cosas que hemos visto como Río de Agua Viva, yo vi un hombre que cuando yo iba a esa casa, él salía. Cuando iba a esa casa, él salía. Tenía una célula en ese hogar. Y él salía. No por nada malo, pero no sé, él salía. Y un día yo le dije a ese señor, yo quiero invitarlo para hoy, para que usted se quede aquí y comparte con nosotros el estudio. Y dijo, ok, no voy a agendar nada. Y ese día él se quedó. Y ese día, uno de estos poderes mencionado descendió sobre él y cayó al piso. Lo más grande no era que él cayera al piso. Lo más grande era que su esposa y sus hijas que están aquí, don Héctor cayó al piso. Que de la cumbia de la en el piso, que Nelly, Miguelín y Don Mario y mi esposa, mi querida esposa de mí. Lo más grande no era que Dios lo tumbara. Lo más grande era que cayera. Y uno de estos poderes ya mencionados, que vino a su vida, cuando se levantó de ahí, hasta el día que Cristo lo llamó a su gloria, nunca faltó a un culto. Yo he tenido muchas ovejas buenas, buenísimas, pero la oveja más sobresaliente de todas era esa, para conmigo. Hasta que Cristo vino y se lo llevó. Entonces, esas son una de las cosas, de los testimonios que yo puedo dar, que Río de Agua Viva ha vivido. Sanidades, manifestaciones, gente recibiendo bautismo del Espíritu Santo, que les decía de hablar en lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero déjame decirle algo, si me permite yo se lo digo, lo mejor está por venir.
fuego. Ríos de Agua Viva no es un local. Ríos de Agua Viva es una visión. Aleluya. Cuentas en vasos, los cuales se le ha revelado para que caminemos en ellos. De la única manera, escuchen líderes, de la única manera que nosotros vamos a ver lo que queremos ver es en una sola cosa, caminando en la misma ya mencionada, en la visión que Dios nos da. Así que no inventemos mucho y caminemos la visión. Y yo espero que algún día me diga a mí, pastor, quiero hablar con usted, explíqueme la visión. Y yo se la voy a explicar. Si nosotros nos vamos de este local, le pueden quitar ese letrero que está ahí, o pueden dejar ese letrero que está ahí. Y si nosotros no estamos aquí, aunque el letrero diga Río de Agua Viva, esto no es Río de Agua Viva. Podrá llamarse otro nombre, porque Río de Agua Viva no es un nombre, es un letrero, ni es un local, es una visión. Diga conmigo, una visión. Rasgada y puesta en corazones de hombres y de mujeres para cumplir el propósito por el cual Dios nos ha. Por eso el Señor le dijo, escribe la visión y hazte bien. ¿Por qué? Porque al caminar la visión, ¿sabe qué pasa? Cuando usted camina la visión, usted no va a tener que empujar puertas. Usted simplemente solamente tiene que caminar con ella abierta. Por eso cuando muchos pastores me dicen, mi pastorado no es fácil, esto es difícil. Ser pastor, yo no quiero ser pastor, porque pastor es porque si yo quiero, eso lo otro. Yo no estoy diciendo, bueno, lo que pasa es que si tú quieres ser pastor, vas a tener que luchar con puertas cerradas, y vas a tener que forzar, y vas a tener que poner tu empeño para ser pastor. Pero los que somos llamados originalmente a ser pastor, no luchamos, encontramos puertas abiertas, pero sí nos rendimos delante de aquel que nos llamó y nos escogió para cumplir el propósito. Pero eso es una cosa, y esto para mí no es un trabajo, para mí es mi vida, y es mi naturaleza adquirida, porque para esto he sido llamado. Amén. Andemos en lo que Dios nos tiene preparado. Oremos al Señor. Vamos a poner de nuevo la canción. Si me permite, escuche esto. Siéntese, si usted se siente cansado, siéntese. Pero siéntese en el espíritu. Hay una forma de sentarse y cantar y una forma de sentarse en el espíritu. Si usted se pone a hablar, ya se salió de la esfera espiritual. Manténgase en el espíritu, en la disposición de querer recibir todavía de Dios. Nació una luz, un faro de esperanza para la ciudad. Escucha, Río de Agua Viva. Llevando tu presencia, mostrando a Jesús.
a la pastora Doña Cruz, en el mismo orden que nosotros, mi esposa hoy, de que Santiago entero estaba inundado en agua. Fueron dos sueños, de que Santiago entero estaba inundado en agua. Y la gente, en vez de subirse al bote, se tiraba al agua. Es decir, que muchos vendrán a querer recibir el baño de la presencia de Dios aquí. Amén. Vamos a pedir que Santana venga a orar al Señor.